Muy buenos días, que Dios bendiga este día, que Dios les bendiga y les guarde en todo momento. Continuamos con nuestro devocional en Salmos capítulo 13, versículo 1 al 6. El título es Ayuda en la aflicción. Dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Estoy segura que a muchos de nosotros nos ha tocado pasar por valles de sombra y de muerte, como dice el salmista David. Esos valles donde nos preguntamos si Dios nos olvidó, porque a pesar de que oramos y le pedimos que nos saque de ese valle, no hay respuesta. Por el contrario, también nos ha pasado que cuando las cosas van bien, sentimos que Dios está en todas partes. Sentimos que Él está con nosotros, que nos acompaña, que está presente, que está en nuestra entrada, en nuestra salida, todo momento. En este salmo encontramos a David pasando el valle de sombra, ese valle por el que nadie que yo conozca quiere pasar. Y lo digo también por experiencia propia. Puedo decir que es el momento en que nuestra fe es probada. Y cuando lo pasé, me pregunté en ese tiempo dónde había dejado mi fe, en qué momento la había perdido. Y fue ahí que Dios en su misericordia fortaleció mi fe. Porque no es mi fe ni tu fe. La Biblia dice en Efesios 2, 8 al 9, que la fe es un don de Dios, la fe es un regalo de Dios. Es un hombre que en sus salmos expresa diversas facetas de su estado de ánimo, porque él pasó por diferentes momentos en su vida, por eso nos podemos identificar con él. Veamos qué es lo que nos enseña Dios a través de la vida de David. Entre el versículo 1 y los últimos versículos del capítulo 13, vemos un notable contraste, un marcado contraste. El versículo 1 dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y dice: mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me has hecho bien. Entonces vemos un notable cambio entre el principio y el final de este capítulo. Los primeros 2 versículos muestran la mayor angustia y tribulación, pero en el último vemos a un David con gozo y alegría. Viendo este lado de David, nos reflejamos también en él. El predicador dijo: no suelo meterme en los rincones, pero cuando lo hago, allí lo encuentro a David. Creo que nunca estuve tan bajo como para no descubrir que David había llegado más abajo, y nunca trepé tan alto como para no descubrir que David estaba por encima de mí, listo para cantar con su canción con instrumentos de cuerdas, mientras yo entonaba la mía. A veces pensamos que ocultar nuestros sentimientos de tristeza y alegría nos hace cristianos más santos, pero no es así. En David no vemos esto. Él también mostró cómo se sentía en los peores y mejores momentos. Lo que hacía la diferencia en él es que tenía el mejor secreto para salir de la tristeza. Terminar cantando: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Para decir esta frase, David tendría que haber entendido algo que tal vez a muchos de nosotros nos cuesta entender o que tal vez no hemos entendido en su totalidad.
El versículo 3 y 4 nos lo dice. Dice cuál es el secreto. Dice que David entregó su problema en las manos de Dios. Dice el versículo 3, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. El problema de él era que sus enemigos lo perseguían, querían el mal para David, la caída de él sería la alegría de ellos. Entonces la angustia de David. David le dice a Dios, respóndeme, alumbra mis ojos. ¿No es que la mirada de una persona cambia cuando está pasando por depresión? La mirada cambia, ¿no es cierto? Es como si se apagara o por momentos no tiene un horizonte. Para decir alumbra mis ojos, estaba expresando sus más profundos dolores del alma. Le dice a Dios, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Aquí notamos una tristeza aún más profunda. Este problema, David lo entrega en las manos de Dios y era parte de su consuelo. Entonces, el primer paso hacia el consuelo es llevarle el problema a tu Dios, a nuestro Dios. ¿Cuál es tu problema? El problema por el cual oraste a Dios por mucho tiempo, pero al igual que David dices, ¿te olvidaste de mí? ¿Hasta cuándo no me mirarás? Vengo orando un montón de tiempo para que respondas mi oración, pero no te puedo escuchar, no puedo sentir tu presencia. En esta mañana te animo a que hoy le entregues ese problema cual fuere, entrégale en sus manos. Algunos dicen haber entregado su problema a Dios, pero siguen luchando con sus fuerzas. Eso no es entregar el problema a Dios, eso es simular haberlo hecho. Luego, al igual que David, después de haber entregado eso que te quita el sueño, confía en Él. El versículo 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. David confía en la misericordia de Dios. Él sabe que Dios no tiene la obligación de ayudarle, pero confía en su misericordia y dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Corazón se alegrará si salgo de esto. No condiciona a Dios. Él dice que su corazón, su salvación. La alegría de nuestro corazón debe basarse en lo que Cristo hizo por nosotros, que es lo más importante. Luego, Él en su misericordia nos fortalecerá en el momento de la prueba, para finalmente cantar como el salmista, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Concluimos. Somos como David. Podemos caer en una profunda tristeza, hasta en una depresión, pero también David nos enseña a entregarle ese problema en las manos de Dios. Ese es el inicio del consuelo de Dios. Luego nos enseña a confiar en Él y que nuestra alegría no depende de las circunstancias, sino de lo que Dios ya nos dio, la salvación. Para finalmente decir, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Gracias por hablarnos, por enseñarnos, porque como humanos con sentimientos tenemos alegrías y tristezas. Ayúdanos primero a entregarte nuestros problemas, pero entregarlos de verdad en tus manos. Eso que nos angustia, y también te pedimos que luego nos fortalezcas la fe para que podamos confiar cada día más en ti. Nos alegramos en lo que haces por nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén.